Doy inicio a la grabación de nuestra clase de hoy, lunes 8 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas a esta extraña clase híbrida de hoy en la que no tengo el computador de mesa, porque yo misma eliminé al usuario del computador de mesa y restringí el acceso de cualquier máquina de ICESI a mi clase de hoy. Entonces, de alguna manera, pues trataré de estar con las dos máquinas a la vez. Allá les pido a Isabela, a Nicolás, a Germán y a Luna, si Luna regresa o Luna ve este video, que no creo, pero la ilusión hace parte de mí. Bueno, quiero que recapitulemos esta viabilidad, las diferentes viabilidades de los proyectos que hemos trabajado en días anteriores, que de esto, digamos, de hecho, con esto venimos trabajando desde septiembre. Yo la pago. Mejor ahí, ¿cierto? Listo. Entonces nosotros hemos venido abordando en diferentes momentos a lo largo de nuestra clase, hemos abordado que existen diferentes viabilidades de los proyectos y esas diferentes viabilidades de los proyectos nos han llevado incluso a conocer las evaluaciones de los proyectos o a conocer las razones por las cuales los proyectos tienen esa aprobación. Luego, nos hemos también, digamos, introducido a reconocer a través de una lógica regresiva que la trabajamos incluso en pues, a nivel de tablero, que finalmente los proyectos tienen una valoración monetaria y un efecto monetario para crear equilibrio. Es decir, no puede haber una sostenibilidad de un proyecto que no tenga un punto de equilibrio y de sostenibilidad económica, o sea, no lo hay. Los proyectos sin sostenibilidad económica no podrían funcionar. Ya incluso vamos a hablar de los proyectos estatales que también necesitan un equilibrio monetario y económico para sostenerse o tener, digamos, una continuidad en el tiempo. En este orden de ideas, la TIR y el BPN se calculan basándose en ¿qué? ¿Cómo llego yo a la TIR y al BPN? Ah, bueno, pero un momento. Antes de esto, TIR y BPN es ¿qué viabilidad? Económica. Económica, muy bien. Pero ella es pura cuando qué? Cuando es totalmente inversión de los socios. Muy bien. Y si los socios estuvieran financiados, ¿sería cuál viabilidad? Financiera. Entonces, esta es la viabilidad económica. Esta viabilidad económica a la que llegamos, que también puede haber una TIR y un BPN, en la viabilidad financiera, que es otra cuando hay financiamiento. Y el financiamiento generalmente es crédito. ¿Listo? ¿De acuerdo? Cuando hay créditos, una parte de la inversión se financia, digamos, con los recursos del crédito, y entonces la TIR y el BPN de un proyecto ya en la parte del financiamiento. Cuando se tiene el financiamiento ya estaríamos hablando de la viabilidad financiera. Pero regresando al tema de la viabilidad económica con la TIR y el BPN, que hace parte de las últimas viabilidades, viene y se tiene ¿de dónde? ¿En función de qué? Flujos. Muy bien. De los flujos de caja. Que de hecho sé que la clase está acompañada de muchos de ustedes que estudian finanzas, y como estudiantes de finanzas podemos hacer una distinción de qué flujo se trata. Recuerden que hay diferentes flujos de caja, ¿no? ¿Con cuál flujo se hacen las viabilidades económicas? Futuros que hay eso a lo presente. Sí, pero son flujos libres. Sí. Que de hecho se llama FCF, que es el Free Cash Flow. ¿Listo? Y técnicamente
¿Cuál es el concepto del flujo libre de caja? Él tiene una característica especial. ¿Cuál es? ¿Por qué se llama caja libre? No lo hemos visto en nuestra clase, no se trata de que empiecen a pensar en qué clase lo vi. Exactamente. El concepto del flujo libre de caja es un concepto de la caja que entrega el proyecto si no existiesen deudas. ¿Cuál es el concepto? Pensémoslo así. ¿Es lo mismo o me trataría un banco de la misma manera si yo voy a pedirle plata prestada o si voy y le digo que soy de apellido, no sé, Piedraíta? ¿Guerrero? O, no sé, Sarmiento Angulo. ¿El endeudamiento depende de quién? De la persona que solicita el endeudamiento. ¿Y la tasa de interés depende de quién? De la persona que solicita el endeudamiento. Basándose en que el endeudamiento y las condiciones de la negociación dependen de quien pide el crédito, se hace la evaluación, si no en un escenario, que sabemos que no es un escenario razonable, pero se hace la evaluación en un escenario si no existieran deudas. ¿Por qué en un escenario en que no existan deudas? Porque finalmente vamos a valorar el proyecto que fuera muy bueno para un POSE o que fuera muy bueno para un señor de otra capacidad de endeudamiento. ¿En qué sentido? En que el proyecto tiene que ser viable, independiente si lo financia o quiere invertir en él una persona que tiene muy buena oportunidad de endeudamiento o una persona que no tiene muy buena oportunidad de endeudamiento. Bien, ese es el concepto de flujo libre de caja. Y estos flujos de caja tienen una particularidad y es que están en el futuro. Y estos flujos futuros, ahora sí, me los traigo al presente con qué? Hago la sumatoria del valor presente de los flujos futuros, pero una connotación especial. Para yo traer un valor presente tengo que tener ¿qué? Una tasa. Y me acabo de dar cuenta que nunca había llegado a la parte de arriba de un tablero. Este no es el mismo salón de siempre. Sí. Sí. ¿En serio? Sí. Yo antes podía llegar a la parte de arriba del tablero, yo nunca había podido llegar a la parte de arriba del tablero, esos eran terrenos inhóspitos. Los bajaron para mí, que me paguen. Ay, sí, mire que pintaron. No, yo voy a buscar las fotos de las clases anteriores, yo no creo que haya sido este. ¿Sí? ¿En serio? Uy, estoy más perdida. Entonces, ¿ya somos dos? ¿Somos 13? Esta tasa a la que se valora el proyecto normalmente se valora al WACC. ¿Listo? Cuando ya es una empresa establecida, valora al WACC. ¿Saben todos qué es el WACC? Costo promedio ponderado de capital, que es el costo, digamos, con el que se financia la existencia de los activos en la empresa. Si la empresa no tiene un WACC, va a evaluar ¿con qué? Con el KP, que también se llama KE, que es la tasa del inversionista. Y si el inversionista no tiene una tasa para valorar ese proyecto, porque es la primera vez en que él está valorando un proyecto, el inversionista puede apoyarse en el modelo para valoración de activos, que sería ¿cuál? ¿Cuál es el modelo para la fijación de precios de activos? CAPM. ¿Lo conocen? Este es el modelo para fijar. Ese es el de Gordon, ¿cierto? No, ese es el de Famengrecht.
El de Bob Gordon es la valoración de los dividendos futuros traídos al presente. No, este es el de Fama y Friends. Profesor Fama y Friends, lo sacaron en 1983. De ahí para allá, o de allá para acá, han habido excelentes propuestas y tesis doctorales, pero ninguna. O sea, y de hecho, cuando uno trabaja a nivel internacional, dicen, ¿tú con qué valoraste? ¿Con CPM? Sí, listo, te respeto tu modelo. Ese es el aceptado. El aceptado como, y no solamente es aceptado por la comunidad académica, es el aceptado por la comunidad de negocios, que tiene un poco más de fuerza a nivel real cuando ya se está de verdad ejerciendo. Entonces, el CAPM es el modelo para fijar precios de activos financieros. ¿Y los activos financieros son qué? Inversiones. ¿Listo? O sea, para fijar un precio de un activo financiero que es una inversión. Y técnicamente un activo financiero que es una inversión me estaría entregando algo a cambio de qué. Si yo hago una inversión es para obtener qué. Un retorno. Muy bien, un porcentaje de retorno. Entonces, el CAPM provee los datos. Cuando el CAPM es extremadamente fácil de calcular. Si alguno de ustedes en algún momento necesita cómo calcular CAPM, una clasecita de 22 minutos. Se les puedo regalar un videito para una clase que hice. Y lo tengo un videito como unos 24, 22 minutos. ¿Cómo se calcula CAPM? Con la explicación. Si alguno no intervenita, me saludan por ahí por el chat, por redes, cualquier cosa y se los paso. Entonces, el CAPM te dice el porcentaje de retorno que debes esperar de esa inversión en activos financieros, que finalmente puede volverse la tasa del inversionista que desconoce la tasa que debería exigirle, porque es que no es lo mismo exigirle la tasa de rentabilidad a un negocio de ropa que exigirle la rentabilidad, por ejemplo, a un negocio de explotación minera. Deben ser diferentes, ¿no? ¿En relación a qué? En relación a qué pueden ser diferentes las rentabilidades que exija un inversionista. Al riesgo, exactamente. Y no debe ser lo mismo la rentabilidad de un negocio minero en Colombia o un negocio minero en el Perú. Seguimos siendo países subdesarrollados, tercermundistas para muchos, pero hay unas grandes diferencias ambientales entre esas dos economías. Entonces el riesgo de las dos economías puede ser diferente y por lo tanto la tasa del CAPE que pediría el inversionista para ese proyecto sería diferente. Entonces los inversionistas no siempre van a decir, no, pues valórela con mi 17% o valórela con mi 14% o valórela con mi 21%. No es, hey, ¿yo qué tasa le debo poner a valorar este proyecto para yo ser ecuánime y tomar una decisión adecuada? Porque es que la tasa me va a influir en qué? En el valor presente. ¿Y el valor presente va a influir en qué? En el BPN. Y aparte de eso, esta tasa, que se llamaría, yo voy a buscar que la TIR sea mayor a qué. Pero entonces, eso te va a contar, esa tasa vendría siendo, digamos, el equivalente al TCO. Sí, señor. Que puede ser CAPE o puede ser WACC. ¿Sí? Y si no conoces el CAPE o quieres tener un CAPE de ese sector de la economía donde todavía no has invertido, puedes usar CAPM para fijar. ¿Vale? Listo. Entonces, devolviéndonos a los flujos de caja. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a aprender acá un momento porque eso lo usamos para recordar, pero también estamos usando el tablero. Voy a volver, prendo la luz por eso. Volviendo a esto, hablemos de las otras dimensiones del proyecto. Las otras dimensiones entendidas como las otras viabilidades. Donde incluso hacíamos un análisis que había una de ellas que se podía tratar como comodín. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la que tratábamos como comodín? La comercial o la de mercado, que era la que podía servir muchísimo más para hacer como análisis de sensibilidad con esa viabilidad. Entonces, en las viabilidades, estaríamos hablando la de mercado, ¿listo?
que también se llama comercial. Estaríamos luego hablando de la legal. Estaríamos hablando de la viabilidad técnica. O de ingeniería. De la viabilidad ambiental y cerramos con la viabilidad gerencial, que es como hay proyectos que son de tal magnitud o tal tamaño que su o ambición o alcance, que su capacidad de lograrlo depende también muchísimo del gerente, ¿no? Así que necesitan el supergerente. Ok, pero, o sea, eso yo lo hago como un abstracto. O sea, ¿tú cómo determinas que alguien es apto para llevar a cabo un proyecto? Le voy a dar primero mi respuesta como profesora de los humanos. A nivel de capacidad de lograr resultados, está muy orientado con la experiencia que tiene ese posible gerente en otros proyectos similares. ¿Sí? Y está muy orientado, o sea, ya desde el punto de vista técnico, incluso hay unos procesos de elección psicológica o de selección del candidato que ya hacen las psicólogas, donde pueden determinar incluso la capacidad de esa persona a aceptar unos trabajos bajo presión o una resistencia a las situaciones que generan cambio y todo eso, ¿sí? O sea, hay varias cosas que digamos, pueden ser reconocidas desde ahí. Ahí está la parte, digamos, metodológica y profesional. La parte subjetiva, que es la que yo te quiero decir como ser humano. Todas las personas aprendemos las cosas haciéndolas, no viéndolas. Yo estoy segura que muchos de ustedes incluso lo pudieron notar ahora en la etapa de la plenitud de nuestro aislamiento. Nunca va a ser lo mismo una clase presencial a una clase virtual, no es lo mismo, ¿sí? Porque hay muchas cosas relacionadas con el ambiente y relacionadas con el hacer. Y hay algo que yo no sé si yo he tenido esa conversación con ustedes que se llama la sinapsis, que es el proceso de la unión de las neuronas en tu cabeza. En nuestro cerebro se une la sinapsis o ocurre la sinapsis. Cuando las neuronas se conectan entre sí, las neuronas tienen como unos hilitos que cuelgan, por así llamarlo, y esos hilitos se llaman dendritas. Las dendritas se conectan entre sí y crean unos canales a través de los cuales el pensamiento, que técnicamente es energía, se mueve más rápido. La única manera en que tú puedas decir que tu cerebro funciona más rápido, que es a veces cuando uno le dice a alguien en el salón, uy, usted es muy crack, o usted, ¿cómo es que le dicen ustedes? Muy pro, responde muy rápido. Pero es porque esa persona tiene muy buenos canales entre las dendritas de sus neuronas y el pensamiento va muy rápido. Es como cuando las personas van al gimnasio. El cerebro es un músculo, ¿no? Y entonces, digamos, las personas ejercitan sus músculos y son mucho más fuertes o mejor establecido su musculatura a través del tiempo. Las personas que se dedican a estudiar y a pensar con mayor frecuencia y a crear el concepto y el conocimiento con mayor frecuencia, sus dendritas se conectan mejor. Y entonces el pensamiento pasa de un lugar a otro. Uno de los grandes procesos de las enfermedades cerebrales, que es, por ejemplo, cuando las personas pierden la memoria, es porque las dendritas se van separando entre sí. Entonces, ay, ¿usted era mi hijo? Ay, ¿cómo así? ¿Yo vivo aquí? Ay, ¿cómo así? O sea, si tú te pones a ver estas programas de Discovery que te explican cómo funciona el cerebro, el pensamiento, las cosas, pues es interesantísimo porque te explican esa parte física de algo que ocurre a través de moverse energía en la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que está relacionado con el saber hacer que solo te lo da la experiencia. No te lo da ninguna otra cosa, no te lo da haber tenido 7 posgrados, no te lo va a haber leído centenares de libros, solo te lo da la experiencia. Y esa unión con unas habilidades blandas muy relacionadas con la capacidad de responder ante las dificultades, la capacidad de adaptarse, la capacidad de buscar soluciones,
no las tienen todas las personas. Incluso hay personas que sus capacidades no están vinculadas a poder reaccionar al cambio, sino que hay personas que esperan que les digan qué hacer. Y ustedes se van a encontrar con compañeros de trabajo así. Y les va a dar piedra, generalmente les va a dar piedra. No les dé piedra, esa es su capacidad neuronal y es su capacidad de reacción. ¿Sí? Lamentablemente les tocó de compañeros y ellos necesitan y ellos van a ser excelentes empleados y gracias a ellos van a sostener muchos negocios. ¿Sí? Porque hay gente que necesita que le digan qué hacer. Pero hay otras personas que están dispuestas a incursionar en venga yo hago, venga yo miro cómo me va, venga yo aprendo, venga tal. Y es esa capacidad de por dentro que tiene la gente que uno no la puede explicar. Entonces uno dice, es el ambiente en que se crió, no sé, su situación familiar, su mamá, su papá, la forma en que lo sacaron adelante, la forma en que lo educaron. Esa capacidad de llevarse por dentro las cosas y decir, venga, me enfrento al proceso. Eso no todo el mundo. Y ahí entran unas capacidades de como reaccionar muy rápido. Entonces a esas personas que hablamos de esos megagerentes, tienen que ser unos megagerentes que tienen que pensar muy rápido, ¿sí? Y aparte de eso, decidir muy rápido. Y entonces, ¿a dónde se van? Hey, si yo tomo esta decisión, yo voy a hacer subir esto. Y si yo hago subir esto, yo hago subir esto. Ah, no, si tomo esa decisión, hago bajar esto y hago bajar esto. Sí es muy subjetivo, totalmente de acuerdo, Daniel. Y es casi una combinación de aspectos adecuados entre el que seleccionó y la capacidad del que seleccionó de buscar lo que quería. Hay muchas personas que terminan haciéndolo bien en su segundo o tercer proyecto. Y ustedes van a encontrar la bibliografía de muchos personas que hemos conocido exitosos, ¿sí? Pero porque fracasaron 1, 2, 3 veces antes, ¿vale? Entonces, después de su tercer fracaso, se volvió muy bueno, ¿sí? Entonces, dime. ¿Cómo fue, digamos, de hablar de viabilidad económica de proyectos con renta variable? Tipo una estimación. O sea, digamos, si yo no conozco exactamente los proyectos humanos. Claro que sí. Claro que sí. Negativos. Incluso si me permitieras ahora mostrarte un archivo de la clase que hice esta mañana. Hicimos con los estudiantes de ingenierías esta mañana en la clase de INGECO, que es ingeniería económica. Hicimos un modelo financiero donde creábamos, primero lo generamos en un escenario estático donde todos los años se iban a vender las mismas unidades para determinar como el punto de equilibrio, determinar el retorno que podía esperar con un tiro objetivo del 20%, lo simulamos. Y después creamos un escenario donde decíamos, oiga, y si no sube el precio, pero suben las cantidades y suben los costos, ¿cómo va a afectar eso a la TIR? Porque técnicamente si yo vendo un poco más de unidades, pero a la vez me sube el costo variable, ¿cómo me va a afectar eso el flujo de caja? ¿Me va a afectar la utilidad? ¿Cómo me va a afectar el flujo de caja? ¿Cómo me va a afectar la TIR del proyecto y el BPN? Y entonces terminamos en la conclusión del ejercicio, pues obviamente un modelo académico, además no siempre los proyectos son tan fáciles de 2 productos y sería una nota que todo fuera tan fácil como la enseñan a una universidad, ya, te recomiendan la inversión rápido. Pero créanme que nada de lo que les enseñamos acá va a ser igual de fácil, ¿sí? Ah, pero tranquilos, nada de esos problemas complejos de las micro 1, 2 y 3 pasan en el mundo real. O sea, relax. ¿Qué se calcula mi función de utilidad? No. No, tranquilo, eso no la tienes que vivir. Entonces, relax. Ah, bueno, a no ser que ustedes sean economistas e investigadores, pero ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién podría querer esos estudios de máximo? Para enseñar después en las Ah, sí, claro, para enseñar y replicar en la población nueva la capacidad de dolor que ustedes tuvieron que pasar cuando tuvieron que pasar. Sí. Para nada más, de verdad, se los No, juro. pero hay cositas que sí son aplicables. Pues se pueden generar modelos títulos de solo. Por ejemplo, la teoría de juegos y esas cosas son aplicables en la verdad. Mire, yo aprendí, lo único que qué pecado yo le aprendí a Germán. Y yo creo que Germán dijo conmigo, no, qué pesar de esta muchacha, nunca más quiero ver. Y luego me contrató para clases, por favor, Germán. Lo único que yo le aprendí a Germán fue que en teoría de juegos solo ganan los dos, si los dos quieren que el otro gane. Y técnicamente es una ley muy bonita de la vida. Si todos vamos bien, todos ganamos.
vaya, explique pues eso Pero filosóficamente. eso- Debe eso haber lo grandes utilizan- bebidas y copas de alcohol al lado de eso, pero vaya, explíquelo. Eso lo utiliza, por ejemplo, el DANE, el Ministerio de Hacienda para hacer muchas cosas que utilizan teoría económica súper básica. Sí, y hay una directora del DANE, de un área del DANE, que es un área de investigación económica del DANE, que es egresada acá. De hecho, el resto no sé en qué lo usan, pero bueno, que es mi... Para lo que sí vuelvo al tema es, retomemos. Muchas de las cosas en los modelos financieros o los modelos planteados a nivel de aula, pues tienen un nivel de facilidad por una magnitud muy inferior, ¿no? Porque lo que hacen es crear como en el estudiante ve, si te enfrentas a un problema así, pues podrías resolverlo de esta manera. Oye, si te enfrentas a una situación de esta naturaleza, pues podrías usar estas herramientas para buscar una solución. Entonces, cuando tú, Emilio, me preguntas renta variable, terminamos teniendo 5 flujos modelados, que fue lo interesante, fue lo que a los estudiantes les encantó, pues, o sea, llegar a la clase y comprender de dónde sale el flujo, porque yo siempre los había llevado diciéndole flujos anuales de 2 millones, 7 millones, 40 millones, 90 millones. Esta mañana, con la clase, pudieron comprender de dónde llegaba el flujo. Claro, los flujos todos son diferentes. Un proyecto tiene una naturaleza de flujos diferentes. Claro que sí. Que técnicamente es utilidad variable. ¿Vale? El ejercicio de esta mañana, pues seguramente tenía su utilidad nominal, pero pues seguramente decreciente, ¿no? O sea, si aumentaba cada vez más el costo a medida que iban aumentando las utilidades. O sea, Me aumentaba el costo variable, pero no porque el margen de contribución, aunque el No. margen de contribución de cada unidad se reducía, las unidades aumentaban. No estoy segura de haber tenido utilidad decreciente. De pronto es porque es estática. Ahora la podríamos ver. Pero ¿sabes qué me satisfizo mucho? Que lo que modelamos fue no aumentar precio. Y sin aumentar precio, lograba mantener una buena tira. Es muy interesante, ¿no? Porque sigo siendo competitivo. O me mantengo incluso más bajo en el mercado y puedo ganar algunas cosas. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Retomando. De nuevo. Sí, Daniel, B1. Esto es totalmente subjetivo. Y hay proyectos que tienen una formulación tan heavy que necesitan a Superman. ¿Sí? Y que Superman haya hecho unos 8 posgrados, ella ha fracasado en unos 9 proyectos antes para que este décimo sea el fuerte. O sea, son proyectos súper fuertes. Entonces, hemos usado y usamos por allá entre nuestra semana 10 y 11 la modelación del mercado con la viabilidad comercial o la viabilidad del mercado, donde hicimos incluso simulación de precios, de costos y determinamos la viabilidad. Esto comprendimos que se terminaba volviendo un checklist. La viabilidad legal se terminaba volviendo un checklist que cumplía cosas de las demás dimensiones del proyecto. Es decir, tenía que cumplir una determinación de ingeniería, por ejemplo, que esa máquina no genere tales niveles de contaminación para que sea aceptada, o unos niveles aceptados de aguas residuales o, no sé, pala de árboles aceptada en el nivel de contaminación del proyecto para que... Entonces, la lista legal, perdón, la viabilidad legal termina siendo una lista de un complemento de varias acciones para que las otras viabilidades existan. La viabilidad técnica de ingeniería, no nos enfocamos mucho en ella en nuestro curso, en especial porque esta viabilidad técnica de ingeniería viene como es empleada o aplicada para seleccionar, ¿cómo lo dijéramos? Seleccionar maquinaria o tecnología especializada que permita solucionar un problema de ingeniería en la planta o en la empresa, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cuál sería la máquina ideal que produjese tantos millones de vacunas mensuales? Entonces, ¿qué máquina existe para eso? Esa es como la viabilidad de ingeniería, buscar esa ingeniería aplicada ahí. Pero yo, en últimas, entiendo que todo se resume en viabilidad económica. O sea, no todo lleva eso a términos económicos después y mira, por ejemplo, en la parte legal, que si tiene que sacar un permiso ambiental para poder, o bueno, un permiso legal, otra cosa, eso se vuelve un costo, entonces hace valer los luz. Sí, señor. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con el aporte que haces. Todo, la viabilidad y todas las gestiones del proyecto son públicas. Toda la viabilidad legal, todas las gestiones que haga el proyecto están totalmente vinculadas o tienen un efecto en caja. Y ese efecto en caja viene y toca acá. Todo. Y no hay ningún proyecto que alguien lo vaya a hacer que no sea sostenible.
entonces no lo hacen. Ni siquiera los que dicen que son como de fundaciones, o como que donan toda la plata. O sea, No, porque las fundaciones no viven del aire, necesitan sostenibilidad, y usted para ser sostenible necesita caja. Y para tener caja, pues necesita ingresos, y para tener ingresos tiene que hacer que comercializar algo. Ah, no, que me van a regalar plata, que es algo que empezó hace como unos 12 años, creo que empezó a notarse tanto las fundaciones que la responsabilidad social empresarial, RSE, responsabilidad social empresarial, que era que las empresas para calcular los impuestos le permitían descontar una parte de la utilidad antes de impuestos, descontar una parte de sus utilidades, que era lo que invertía en fundaciones que apoyaban, por ejemplo, la generación de empleo, de primer empleo, para jóvenes egresados universitarios, o que construían bibliotecas en zonas marginadas de la ciudad. Entonces, ve, construiste una biblioteca, te dejo bajar tanto de la utilidad antes de impuestos, por lo tanto, si te deja bajar una plata antes de impuestos, pues el impuesto a pagar estaba menor. Y eso es una normatividad para el cálculo del impuesto cuando las empresas asumen esa participación social. Entonces, ¿qué hace? Prácticamente, ¿qué hace el Estado? Que yo creo que ese debe ser de los análisis que deben hacer en micro, de me quito este impuesto, pero porque el empresario o el privado acá va a construir la escuela que yo no voy a construir. Entonces, si él construye la escuela, pues está bien, no me paga ese impuesto, usted me lo paga a mí y luego yo tengo que ir a construir la escuela. Construye la escuela y no me paga el impuesto, ¿sí? Es como la que hace la decisión la decisión que soporta la reducción de esa tarifa con el Estado. Y el tema de esa, digamos, oportunidad que empezaron a hacer fue crear negocios para zonas de la ciudad que fuesen sostenibles posterior. O sea, no sé, espero que no les hayan dado cuenta, pero a veces cuando las empresas construyen canchas de fútbol para una zona de una ciudad, si no las cierran y la protegen, esa cancha de fútbol se... Hola. Me van a regañar, yo ya sé. Sí, señor, ya voy. Hola, ¿cómo está? María, ¿se lo puede a mí? ¿Se lo puede estar de mío? Sí. ¿En serio? ¿No sirvió nada? Vení, ¿hay audio? ¿Podrías ir? Ve, yo pensé que me iban a regañar, ¿no? Pero si antes me hacían el año pasado, me querían ir a saludar y yo, me van a suspender. Porque me van a suspender. No. ¿En serio hay audio? No, abrí desde la sala de Zoom, la abrí desde el portátil y quise conectarme ahí. Y yo hablaba ahí, eso no sonaba y... Ah, profe, para el micrófono. Ah, para el micrófono te toca pedir la comodidad porque es un... Ya me di cuenta. Sí, cuando sea así, pide una comodidad o ya, Bueno, señor. Sí, ya después de expulsar al usuario de esa máquina me di cuenta que no podía conectar. Pero cualquier cosa nos llama y... Bueno, pues, que te vaya bien. Gracias, chao. Listo. Bueno, volvamos.
Entonces, de nuevo, cuando van a hablar de la viabilidad social, entran acá en la viabilidad social, entra la TIR social, que es la valoración abstracta de los beneficios sociales por hacer ese proyecto hacia la comunidad, ¿sí? Y está muy enfocado en especial a los beneficios que se presentan, y repito, totalmente abstracta, porque incluso tratamos con mucho juicio, nosotros casi 2 o 3 clases tratamos de hacer esas valoraciones, y en ese caso, esta TIR social viene y dice los beneficios de que se deje de presentar esa situación negativa en especial, o sea, si construye una escuela, pues los niños van a estudiar, y si los niños van a estudiar, pues ya no va a haber niños en estado, no sé, de personas analfabetas, y entonces es los beneficios de que no hayan analfabetas, ¿vale? Entonces se hacen como una sumatoria de beneficios sociales considerando esas ventajas de que ya la situación negativa deje de existir. Y viene y hace la TIR social, pero finalmente los proyectos sociales de proyectos de inversión podrían ser proyectos de inversión, y esa es la parte a la que nos vamos a dirigir en la clase de hoy. Todo termina cayendo en viabilidad económica, es decir, los proyectos tienen que ser autosostenibles. Por ejemplo, ¿recuerdan el negocio muy agradable de Crepes y Waffles? ¿Sabrían que ellos tienen una responsabilidad social empresarial muy interesante? ¿Qué es cuál? Solo contratar mujeres, madres, cabeza de hogar. Y hace un tiempo supe que también tiene en sus bodegas, tiene padres, cabeza de hogar. Y a nivel de bodega, a nivel de ciertos procesos en los que se necesita que sean hombres, tiene padres, cabeza de hogar, o sea, padres viudos o padres solteros que se encarguen de sus hijos. Y tiene incluso acompañado del proceso como jardines donde las mamás, bueno, tengo turno, no sé, de 2 de la tarde a 10 de la noche, voy a dejar al niño al jardín y voy a trabajar, ¿sí? O sea, les ofrece incluso el jardín como colateral o vinculado al proceso. Pregunta, por eso tan bonito y tan no sé, tan enaltecedor, ¿les han dejado cobrar el helado Crepes y Waffles? ¿No? ¿Sí? ¿Se lo han regalado? Miren, Crepes y Waffles puede hacer incluso mucho más que puede hacer a nivel psicosocial. En una familia o en una mujer que está a cargo de sus hijos, ha hecho más un empleo, una generación de una oportunidad de empleo. Creo que la señora de ahí se llama Beatriz. Y la señora incluso les manda cartas a las empleadas. O sea, la señora genera en sus empleadas como un gusto de trabajar ahí. Entonces la señora como que, uy, hoy cumpleaños tal, me voy a ir a felicitarla. O hace llamar a esa, no sé, a esa sucursal, vea, por allá está tal, pásamela que ella está cumpliendo años. Entonces, mira, te llamó la presidenta de la empresa a felicitarte el cumpleaños. Oye, usted hoy está cumpliendo años, felicidad. ¿Cómo va Penganito y el hijito? O sea, la señora genera un nivel de interacción con sus empleadas y las empleadas trabajan felices. Y ese proceso puede hacer mucho más que otros procesos, incluso de charlas terapéuticas que puede hacer el Estado con madres cabeza de hogar. Con seguridad genera un proceso mental diferente de crecimiento personal para esas personas. Entonces, comparen esa situación y díganme si no tiene que ser sostenible. Tiene que ser sostenible. Tiene que ser sostenible, porque si no es sostenible, con el paso del tiempo va a desaparecer. Era lo que les contaba cuando estos locos me saludaron, que yo dije que me iban a suspender. No me suspendieron, gracias. Hoy me mandó Ceci la carta de que estoy cumpliendo 5 años. Me dijeron, ya son 10 semestres, te felicitamos, ven a los quinquenios y te vamos a dar un regalo y una medalla. Yo, yes. Y ya no me la van a dar porque me van a suspender. Ve, comparen eso. Por ejemplo, no sé si han observado, y espero que no lo observen de cerca, pero es triste, cuando algunas empresas o el mismo Estado invierte en parques para cierta zona de la ciudad, o bibliotecas comunitarias, o centros de salud comunitarios, en cualquier parte de Colombia. ¿Se han dado cuenta que cuando invierte y no lo cierra, se dan cuenta qué pasa? ¿Se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? Los destruyen. Sí, hacen en ciertas zonas de la ciudad, una empresa hace un parque y no lo cierra y no crea una llave para que se abra, para que los residentes o los beneficiarios del parque lo usen de 8 de la mañana, no sé, 3 de la tarde, 4, no sé. Si no le crean una protección, lo destruyen. Se lo llevan, lo desintegran, se llevan
no sé cómo se dicen, los juegos, no sé cómo decirlo, sí, los destruyen. La misma comunidad se los lleva. ¿Sí? Hay un proceso psicológico, me lo dio, me lo llevo, lo quito. Hay algo, y es latino, y es colombianito, más colombianito. Y el proceso ahí, yo lo conocí de cerca porque hay un barrio que ahora es la estación Andrés Anín, pero en el 2004 no estaba diagramada ni siquiera la estación de Andrés Anín, y ahí cerca, yo trabajaba en una empresa que se llama Fanalca, yo trabajaba en Fanalca, y Fanalca construyó ahí un parque. No se imaginan la emoción con la que lo inauguró la empresa. No, yo pues colateral en un proceso cercano. Y eso la empresa inauguró el parque, eso festejaron. No, o sea, fue la cosa más, además un parque sufrido, como de 3 años, ¿no? Consiga permisos municipales, quite el escombro de esa zona, determine de quién es ese terreno abandonado, no un terreno baldío, del que cuentan los trabajadores que sacaban incluso animales muertos, o sea, mucho perro muerto, mucho animal muerto, y bueno, resolvieron, construyeron el parque, se tardaron como 3 años y medio construyéndolo. Obviamente Fanalca pues no va a decir, ay, voy a construir el parque porque quiero construir el parque, no, Fanalca construyó el parque para ahorrar impuestos, validísimo, se ahorró sus impuestos y construyó el parque. 3 años y medio construyéndolo, lo inauguraron. Lo inauguraron, yo no recuerdo en este momento para contarles la historia, si en un agosto o en un septiembre. A diciembre estaba destruido el parque. La comunidad se lo había llevado, se habían llevado como los burritos, ¿sí? Se habían llevado las cositas que giraban, se habían llevado las cosas. Ya las estaban vendiendo por chatarra en la misma zona, ¿sí? Les tocó a mismos empleados, o sea, habían elegido esa zona porque habían detectado que había empleados de la empresa que se iban a beneficiar también, o sea, era un proceso también como de irrigación interna con los empleados. Les dijeron a los que vivían en la zona, vaya averigüense en dónde están las cosas, vaya averigüense en cuánto vuelven y nos venden lo que nos robaron, ¿sí? Averigüense en cuánto es, cuadraron. Fanalca ya no pudo comprar porque sabes que no, cuando tú vas y compras en esas cosas de ese mercado secundario clandestino, adivine que no le dan a uno. ¿Sí? Habló en esta contadora. Claro, no le dan factura. ¿Quién le da factura de unos juegos de burritos robados? Anyway, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Como no había factura, Fanalca no podía. ¿Saben qué hicimos los empleados? Recogimos plata entre los empleados, porque o sea, era como una sensación de dolor de una vergüenza muy chica, todo lo que se esforzó la empresa tantos años, y entre algunos empleados se recogió plata, se hicieron rifas, no sé qué cosas, se completaron recursos y se pudieron comprar eso como con unas bolsas, o sea, pasaban por ahí de regalarme 1.000 pesos, regalarme 700, lo que quiera regalarme, y se pudieron comprar algunas cosas. ¿Y qué tuvo que hacer Fanalca? Así que hizo con sus propios recursos, cerrar el parque y establecer con la Junta de Acción Comunal unas llaves, si usted lo cuida, y usted lo cierra, y usted lo abre, y usted no, y se lo deja dañar de aquí para allá, ya, le quedó ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Los proyectos sociales no son esos proyectos de inversión, o sea, no son. El tema social es magnificar o cuantificar la utilidad social del beneficio social de hacer el proyecto, pero no son proyectos sociales los proyectos que construyen una escuela para la sociedad. Esos son proyectos de ¿qué? Posiblemente de inversión. ¿Sí? ¿Para quién? Para que el inversionista diga, construyo la escuela, recupero y recupero a través de reducción de impuestos. ¿Vale? Bien, ¿vamos bien ahí? Y el único que nos falta incluir hoy es el ambiental. No, todavía no me quitó el susto. Yo pensé que me iban a suspender. Claro, es que nos hicieron, cuando anunciaron que volvíamos a presencialidad, a ustedes les avisaron como el 16, 17 de octubre, ¿se acuerdan? A los profesores nos hicieron firmar una carta. Y vamos a volver a presencialidad el 2 de noviembre. Y que aparte que vamos a volver a presencialidad el 2 de noviembre, vamos a seguir todas las normas. Y que si incumplíamos las normas. Y yo dentro de mí decía, ve, pero, o sea, yo decía que el más cercano era Collante. Y yo decía, pero yo creo que entre Collantillo hay más de 2 metros, ¿no? Había 2 metros. Yo decía, pero no me pueden decir que estoy cerca, es imposible, no me alcanzo. No, estaba yo ya lista para defenderme ahí con mi medida rudimentaria. ¿Cómo? Creo que ya la pandemia estaba viendo eventos que a mierda, tengo amigos que no, una vez ya,
Bueno, entonces ahora vamos al tema del proyecto ambiental. Entonces yo quiero hacer una explicación y vamos a hacer unos ejercicios con no el proyecto ambiental, la dimensión ambiental, pero pues de ahí Daniel se adelantó como 2 siglos rápidamente y la concluyó. Entonces, de nuevo, reconociendo que está el proyecto, que es ese conjunto de acciones y secuencias que se deben realizar para cumplir una meta, un resultado, que una de las características de que sea proyecto es que ese resultado sea ¿qué? Medible, sea verificable, y aparte de eso, una de las características del proyecto es que tenga ¿qué? Principio y final. Recuerden que uno no se puede quedar en proyecto eternamente. Entonces, 3 características primordiales del proceso, del proyecto. Que tengan un principio y un final, que sus resultados sean medibles y cuantificables, y que para su desarrollo se tengan que involucrar recursos que luego a su vez generen un retorno. ¿Listo? Y generalmente los recursos en toda la vida y en todo lo que se hace son recursos agotables, generalmente. O sea, prácticamente todo es agotable, ¿no? ¿Qué para recurso que no sea agotable? ¿Qué recurso hay infinito? Economistas, ¿cuál recurso hay infinito en la vida? Pues bueno, Ninguno. Pues, es debatible, ¿no? Pues, que no se pone filosófico, digamos que, por ejemplo, no, sí, porque, o sea, digamos, Yo sabía que el economista del grupo iba a decir que no, te pues, por ejemplo, el agua potable, No, se el acaba. aire, ¿no? El aire, el aire se acaba. Al aire hace como hace Es un que año tenemos que por se aire. celebra Si capital. el aire ya ya están creo que en ciudades de China, por Que- aire, pero es aire, que hay, por eso, pero sí que hay, o sea, Ah, que bueno. cantidad de oxígeno, o sea, todo ese tipo de, qué elemento, entendemos como que, no, o sea, y más, hay un montón de elementos, ¿cuánto hidrógeno hay en el mundo? Infinito, para lo que hay en el universo, imagínate, o sea, cuánto, O sea, se fue al universo. técnica. O sea, según usted, bueno, técnicamente no sería importar, ¿no? Porque Es que viene el no depende de espacio. la necesidad que uno exacto, tenga. por ejemplo, el oxígeno, pues, ¿cómo se va? Pues se te puede acabar la concentración que tenés de oxígeno en el lugar, pero si tienes plantas, te va a funcionar. Y agua, pues, rota, ¿no? No, No, el agua sí no. Pues se transforma, pues H2 Es que estamos en un pequeño debate y le estamos dando lugar al niño de definir qué productos o qué bienes o qué hay infinito. Y él dice que es debatible, pero aquí no hay yo creo nada. que además si lo consumes o no, ¿para qué? Es como petróleo, si no lo usamos para nada, pues se sigue generando. Pues es que en ese Pero eso es agotable, ¿no? pero en Ah, ese eso lo- sentido, Pues talla, pues, pero profe, en ese sentido, digamos que todos los recursos teóricamente son infinitos. O sea, por ejemplo, no sé, si tú tienes una plantación y la recoges, pues ahí lo acabas, pero si vuelves a plantar, vuelve a crecer, entonces técnicamente ese recurso es infinito. Entonces, yo creo que no está capaz de hacer un de agotar. Y eran cositas que había impreso y las había pegado. Es que se ve muy lineal, desde allá se veía completamente lineal como para recursos. Sí, ¿por qué la ¿Dónde no? o sea, Sí. ¿qué tipo? Ah, sí, Pero así no hay Habla, pero no se hubiera enseñado. Oye, además de por ejemplo, también hay agua que rescatable. Por ejemplo, que yo te comentaba acerca del Sí. de Japón. Pero no van a resolver tres. Ellos dijeron eventualmente que saben hacer Ah, lo que van a echar los desechos radioactivos, ¿no? pero orbital es radiacional. Eso sí, no te va a un montón de grados. Uno va a comer un atún y luego ahí. No, es que ellos no van a comer pescado de Japón, no. El sushi, no. Pero su
para acá es acciones pacífico, de acá, bueno, ya. comida japonesa. Bueno, entonces volviendo para cerrar esta conceptualización. El proyecto con viabilidad ambiental, vamos a hablar del proyecto que tiene sus 3 características. Recuerden que los proyectos tienen 3 características, que hay unos recursos que se utilizan para su realización, los cuales van a generar un beneficio, que hay un principio final del proyecto, y que además de eso, el proyecto tiene un resultado medible, cuantificable, dimensionable. ¿Sí? Entonces, cuando este proyecto tiene un impacto ambiental, por ejemplo, construir una represa, este es un proyecto que incluso puede derivarse, por ejemplo, de desviar una fuente hídrica. ¿Sí? Puede incluso tiene que estar relacionado con los muros de contención y esa capacidad del muro de la resistencia. Pero en ese sentido, dímelo. Por ejemplo, digamos, uno ahí también digamos que eso genera una zona de riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en el Rutón, digamos, en una, pues, en el Rutón, digamos, hay, digamos, una zona de riesgo con lo que hay, pues, donde si llega a haber un derrumbe o algo, esa es la zona afectada. ¿Eso dónde se mediría y de qué forma? Entonces ahí empieza, mira. Cuando son estos proyectos tan megaproyectos, tiene que haber una ruta de prueba. Yo lo encontré cuando lo trabajé, una cosita, pero no hay mucha divulgación científica, en especial porque, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero las personas de ingeniería son muy buenos ejecutando, pero regularcitos documentando. ¿Sí? Es una virtud de ellos. Si no, no serían buenos ingenieros. Pero ellos vienen y crean unas rutas de acción. Y en estas rutas de acción generan actividades. Y esta ruta de acción puede tener efectos positivos y puede tener a su vez efectos negativos. Y hay unas personas que se dedican con mucho juicio en esta ruta de acción, le hacen una simulación de escenarios de ¿y qué pasa si ocurre tal cosa? ¿Y qué pasa si ocurre tal otro? ¿Y qué pasa si tal cosa? ¿Sí? Y eso es bastante interesante porque incluso hacen unas simulaciones donde le aplican la probabilidad de que esa situación tan mala ocurra y eso con ese efecto negativo que podría pasar. Y cuando son responsables hacen muchísimas simulaciones de la capacidad de combinarse situaciones que produzcan que ese efecto negativo ocurra y son muy juiciosos y muy responsables. Eso pasa muy bien para los gobiernos como japoneses, gobiernos muy organizados, esos gobiernos holandeses, todos ellos son extremadamente juiciosos en eso. Ya Estados Unidos ha venido cumpliendo esa capacidad. De hecho, ustedes vieron lo que pasó hace unos días con esa zona, una zona de Miami en la que han venido construyendo unos edificios que se han derrumbado. ¿Han visto? ¿Detectaron la raíz de ese problema? ¿Se dieron cuenta? ¿La han pensado un poco? Ya. Esa es una zona de Miami donde construyeron unos edificios que están muy cerca a la bahía y que aparte de eso están construidos sobre zonas que no eran terrenos firmes, sino que eran terrenos como fangosos, como lagos, como pantanos, exacto, más como pantanos. Entonces entró el proceso del humano, ¿sí? de la naturaleza del ser humano a decir yo puedo, yo construyo, yo pongo base, yo lo lleno de cemento ahí para abajo, ¿sí? Y hoy que ya se han caído los edificios, o sea, bueno, opinar sobre lo ocurrido es re fácil, ¿no?
usted ya viene y sabe, eso era obvio, se les iba a caer, ¿sí? Vaya, parece hace 9 años cuando están construyendo, oiga, si era tan obvio si se le iba a caer o no. Cuando miran hacia abajo, dicen ellos, que eran kilómetros hacia abajo enterrando cemento, acero, concreto, para parar esos ejes sobre los que construyeron esos edificios. Pero miren que hay algo que me llamaba mucho la atención. Yo seguí muy de cerca las noticias. Eso fue este año, como entre febrero y marzo de este año. Me llamaba mucho la atención algo. Y era que los ingenieros calculistas que aprobaron esas licencias ambientales para esa construcción eran muy cercanos a los ingenieros calculistas que hicieron el cálculo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, todos somos amigos y yo te apruebo, ¿sí? No hubo un proceso un poco más rígido. No, esto no sube. No hubo un proceso un poco más rígido donde le revise a alguien que le pueda, con un poco más de frialdad, hacer la atención al cálculo. Cuando le digo la atención al cálculo es que estos ingenieros calculistas, una de sus experticias es a través de los números y de la matemática y de la física, pueden determinar si ese, no sé, esa base o ese cimiento va a resistir la existencia del edificio encima. Y a través de cálculo lo pueden determinar. Entonces, cuando usted viene y dice, vení, pero entonces, ¿quién aprobó la construcción? O sea, sí, alguien se inventó el cálculo, ¿listo? Unos ingenieros calculistas que dijeron que eso lo podían construir. Pero, ¿quién aprobó eso? Iván y Ben es una firma muy cercana a la firma que hizo los diseños. Entonces ya el gobierno norteamericano incluso ha perdido esa fuerza, o el Estado americano ha perdido esa fuerza de la estabilidad, porque hasta hace muchos años el Estado norteamericano, bueno, el gobierno norteamericano era un gobierno muy sólido en el proceso de no te apruebo nada que afecte que tenga una minúscula probabilidad de afectar a las personas, ¿sí? O sea, ya no son tan rígidos, por así llamar, y eso pues les ha traído estos resultados. Pero volviendo, entonces, hay de estos proyectos que tienen esos efectos, hacen una zona de tensión e incluso simulan un proceso. ¿Qué pasaría si existiera lo más malo? Y si existiera lo más malo que podría ocurrir, ¿sí? ¿Qué efecto tendría? ¿Y hasta dónde llegaría este daño? ¿Y qué probabilidad hay de que ocurra? Y la introducen todos los modelos numéricos, y introducen modelos estocásticos y modelos estadísticos y lo referencian. Pero depende de quién está financiando el proyecto. Si quien está financiando el proyecto lo único que le interesa es la rentabilidad, ¿ustedes saben qué hacer con esos estudios preliminares de decirle que el proyecto puede ser riesgoso? Los archiva. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008, que en Estados Unidos, la Universidad de Garantía está dedicada a riesgo, desde antes convenían a los bancos, que calificaban los bonos para como certificados de la financiación. Entonces, ahí más o menos pues, sí, y eso que dices, Emilio, es muy válido en el sentido de que además de eso, de que estamos pues reconociendo que había esa calificación 2008, que eso de verdad no ocurrió en 2008, eso empezó, o sea, este profesor que era el del ojo de vidrio, el médico que fue el que lo detectó primero, que era el actor en la película era Christian Bale, no recuerdo el apellido en este momento de él, Churi, bueno, X. Él lo detectó, él lo empezó a detectar desde el 2006, ¿sí? O sea, el 2008 colapsó y estalló, pero eso venía ya reconocido por alguien que estuviera dispuesto a pensar diferente y no a seguir lo que todos los demás decían. Entonces ese hizo sus cálculos y dijo, no, vení, esto está loco, esto no da. Y hay mucha información que está pública, y el que es juicioso, metódico y juicioso y estudioso la encuentra. Y él ya había encontrado que eso no era. Él la previó así. Pero ahí hay algo muy importante de eso, Emilio, de lo que dices y lo que reconoces. El que avala es tan amigo del que hace que es como acá, no voy a decir qué departamento conozco que es certificado AAA, y a mí me da una risa porque la certificadora, el certificador, llega y me pregunta unas cosas y yo digo, o sea, a lo bien. O sea, lo bien su merced no sabe cuál es la diferencia entre un impuesto y una tasa, pero usted va a decir que yo lo hago bien.
No, pues, o sea, cuando yo les digo eso es el que revisa ni siquiera entiende, pero es fish ratings y le pagan millones de pesos por decir eso, ¿sí? Y usted ve que ese es el evaluador de la calificadora de riesgo y uno dice, ok, con razón estamos como estamos, gracias. Pero bueno, o sea, son cosas así y ahí entran. Y es donde ustedes ven cuántos cursos de ética ven ustedes en su carrera. Bueno, Pero Creo que es- es una lectura de Bueno, pero electivas de humanidades. bueno, de hay humanidades más, como sí. 10. ¿Lo llenan o no lo llenan a uno de cosas de ética Pero eso y de humanidades? Y muchos salen a trabajar y lo primero que hacen es hacer cosas contrarias a todo Pues eso. es que eso no se lo enseñó en la Eso no se aprende en la universidad, pero las universidades no han podido entender eso. ahorita la verdad, la ética también es compleja, porque por ejemplo, ustedes estaban mencionando, que hay un principio ético en particular, y es que se pone primero al individuo que a lo general. Y el ejemplo es, por ejemplo, en los aviones, o si se ponga la mascarilla antes de distinguir al otro. Entonces, Que hay ayude como- al otro, sí. Exacto, entonces ahí lo que más o menos se normaliza en un principio ético es, pues, antes y luego mire se puede tratar al otro. Entonces, cuando ya tenemos un montón de individuos actuando bajo ese principio, y hay dos mascarillas y dos músicos, pues, madre, yo me pongo la mascarilla. O sea, sí, entonces, pues, no, y las ramas de ética, ¿no? La que ética espinosa, de kantiana, pues, ¿no? Sí, pero ahí, o a lo que vengo es a, finalmente, ¿cuántos estudios no se han firmado con la tarjeta profesional de tantos profesionales diciendo que eso sí sirve o que eso sí es rentable o que eso sí es bueno y que ha servido, ha sido rentable, se ha recuperado la inversión? No, No. para como país, ¿no? Porque, por ejemplo, me hice pensar, o sea, aquí los casos de corrupción son bien como, me dice, pero madre, como que saca el estadio, o sea, de robo, que no va más. Por ejemplo, en Dinamarca, me acuerdo que un problema muy grande del escándalo, porque las cosas que el ministro había comprado una cartera con la tarjeta de crédito estatal, porque como que no tenía a la mano. Y creo que por eso tocó denunciar, o sea, ahora sí son la gente como muy cerca con una cartera cuando los del Estado aquí se compraron una finca, un carro, un yate. Se van para San Andrés. Y la San Andrés. Lo Ojalá dicen- fuera solo San Andrés. Lo dicen y luego son cabos. Como los de los Ambuila. No, locura, eso no, es cero, no. Y ustedes escuchaban las grabaciones del papá diciéndole a la mamá, vea que esa, ¿cómo es que llamaba ella? Karen, Jenny. Esa Jenny ahí me va a boletear, que eso se va para Miami con todas esas bolsas de marca, vea, boletear. Me van a desbaratar, dígale a Jenny que se controle y vea. Nada. El marido va a pagar lo que quiere. Pero yo No, creo pero- que ¿Pero y qué? eso pasa en todo el mundo, sino que en otros países la gente tiene mucho más poder para que ingresen. Entonces sí. ¿Vos crees que eso pasa como acá? No creo. Yo creo. Pero muchísimo. Justo no he visto aquí, por ejemplo, el inglés, no sé cómo que qué pena. ¿A quién? Sí, claro, o sea, pues no sé, por ejemplo, ustedes nunca escucharon el escándalo que hubo hace muchos años con el problema ambiental. Sí, pero ¿qué pasó? Que Alemania empezó a democracia porque el poder económico que tenemos Alemania No, pero no, o sea, para que Volkswagen incumplir esas normas ambientales, pasó por varios hitos en el gobierno alemán, entonces pues obviamente, o sea, eso, yo creo que pasa en todos lados. sí, no, además también, por ejemplo, ahorita lo que pasaba con esto de los Musk, que ha generado toda una controversia con el tema laboral, le decían que con 6 millones de dólares podían, bueno, habían dicho que erradicar el hambre, él les dijo que sí, yo los doy, y ya la verdad, no. Se pueden prevenir catástrofes con respecto a migratorias, y uno dice, bueno, ya no tiene nada que ver con el hambre, ¿no? Sí, o sea, como que, y eso también muestra mucho, ¿no? Como que muchas organizaciones que pueden ser muy, o sea, multilaterales, de muchas zonas, y ahora sí tienen ese tipo de... Eso yo creo que eso es en todas las organizaciones, Sí, pasan. sino que aquí no dicen que ¿Te parece que ponga la cámara antes que antes que no, y antes que no Pues es que la mitad. pero ¿sabes? Me encanta esta conversación. ¿Sabes
deben ser dueños de los, o sea, ¿quién recibe plata de las cámaras? ¿No? ¿Quién? El ministerio de tránsito, el ministerio del municipio. Yo siempre he preguntado eso. Eso es bien privado. Yo siempre le he dicho. Obvio. Sí, o sea, Eso es carajo por las cámaras. Ajá. eso es bien privado. Y dicen que no. Yo como ese negocio, yo como, pues, y quiero poner como de cámara de unidad, pues porque vaya que cambie. No. Y bueno, pues yo que Eso les iba a decir que si tomamos cafecito, una úlcera. una úlcera. Vea, vamos a hacer algo el 6 de diciembre, ¿traemos comida? José todas las clases, José trae ese coso, ese sándwich y siempre me manda para la casa antojada. ¿Cuándo? ¿Cuándo la pizza? Ay, no, yo tengo hambre ya. Sí, el José siempre trae ese sándwich, te lo juro. No, yo lo sé. Vamos por tinto. Yo no sé si todavía están ahí. Qué envidia. Qué envidia, la verdad. Pero usted está en la casa, mi vida, usted tiene más allá. Bueno, sí, también es verdad. Bueno, de continuidad a la grabación. Entonces, en este tema de los proyectos, cuando son los proyectos ambientales, con esos efectos ambientales tan importantes, el tema es que las tareas o las actividades que tengan que hacer para realizar ese proyecto puedan, obviamente, cumplir la meta del proyecto, pero esas actividades tienen que hacerse con una medición de los efectos, de si algo, un efecto positivo o los efectos negativos de las situaciones que pueden ocurrir en el desarrollo del proyecto. Y hay una metodología de investigación científica en relación a que para hacer la viabilidad de los proyectos ambientales debe existir incluso una simulación de escenarios. ¿Qué pasa y si ocurre lo más malo? ¿Qué pasa si ocurre esto y si además ocurre tal cosa? Como simular los escenarios más negativos o más imprevisibles, pero siendo como muy ácidos. Oigan, venga, y si se cae la montaña, ¿qué ocurre? Oiga, y si nosotros empezamos a hacer esta exploración y qué ocurre, pero pues claro, ahí se vienen y se combinan con un montón de circunstancias que reconocíamos, y es que se conceden permisos ambientales o licencias ambientales o un montón de situaciones para favorecer económica y monetariamente a alguien. Pero todo esto con una función o una funcionalidad. Y acá sí que sé que les voy a preguntar y va a ser muy fácil reconocerlo. Basándonos en esto que estamos hablando, todos estos serían estudios soporte del proyecto, de la viabilidad. ¿Sí? Estos serían estudios soporte. ¿Cierto? Estos estudios soportes producirían ¿qué? ¿Les tengo que parar? Entonces, estos gastos, que serían seguramente de los preliminares, vienen a afectar qué parte, que Daniel lo concluyó mucho más temprano. Todo lo que haga me viene a afectar el flujo de caja y por lo tanto me viene a afectar ¿qué? Las líneas de ventas. ¿Listo? Pero todo llevándose a dónde? A la sostenibilidad del negocio. O sea, llevándose a que el proyecto sea sostenible. Si el proyecto no es sostenible, no tiene equilibrio, el proyecto no va a ser rentable y no va a ser viable. O sea, puede ser un proyecto muy bonito, muy bien pensado, puede tener muy buen plan de mercadeo, puede tener el gerente ideal, puede tener el cumplimiento normativo, puede tener la viabilidad de ingeniería, todo. Pero si el proyecto no es rentable, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a financiar. Y esa es la característica. O sea, si bien es cierto, y no quiero dejar acá como, ay, la profe de evaluación social de proyectos nos dijo tal. No. Lamentablemente, en nuestro mundo de formas de seres humanos, los negocios tienen que ser viables y rentables. Si no, los negocios no son sostenibles. Y si no son sostenibles, pues no van a perdurar en el tiempo. Por lo tanto, no va a haber quien los ejecute. No existe alguien que se pare y diga, aquí estoy yo con toda mi plata, venga, sostengo yo todo el proceso. ¿Sí? No hay alguien que se vaya a parar a decir. Se pararán un tiempo,
Dirán, yo financio un año, yo financio el primer año, yo financio, no sé, 18 meses, financio 28 meses, 30 meses, donde le garantizo a la población beneficiada del proyecto que va a tener un patrocinio mío y una cobertura mía, pero no lo va a hacer siempre. Y ahí es donde se espera que la comunidad reaccione y empiece ya por su propia cuenta a resolverlo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, quiero que hablemos de la viabilidad gerencial. Voy a presentarles algo de nuestro libro. Y aquí vamos a la página . Bueno, entonces esta es la unidad del libro que nos habla de el liderazgo y la naturaleza que se busca o se pretende reconocer en los temas del proyecto, de esa parte de esa viabilidad gerencial. A mí me parece interesante que podamos conocerla o enfocarla un poco, o abordarla un poco. Entonces, digamos de las recomendaciones que nos da este libro de la administración de los proyectos, la primera, en cuanto a la gerencia del proyecto adecuada, es mantener a los miembros informados acerca de cómo va el proyecto en general. Espérenme, proyecto aquí. Mantener a los miembros informados de acerca de cómo va el proyecto en general. Use programas compartidos o desarrolle un punto de acceso central, un sitio web, una cuenta LAN, para brindar a los integrantes del proyecto programas como vinculados que puedan saber todos en línea cómo está avanzando el proyecto. Los miembros del equipo necesitan saber dónde encajan en la visión global del proyecto. El segundo punto es no permitir que los miembros desaparezcan. Los equipos virtuales deben experimentar problemas para conectarse entre ellos. Utilice un software de programación de internet para almacenar los calendarios de los miembros. O sea, obviamente esté como controlando a las personas del proyecto. Te hablo que este libro es del 2001, ¿no? Ahí no había nada virtual y ya el libro reconoce la posibilidad de conectarse a nivel, pues, de personas localizadas en diferentes partes. Establecer el código de conducta para evitar retrasos. Entonces, se necesita que los integrantes del equipo necesiten acordar no solo en qué, cuándo y cómo la información se va a compartir, sino también en cómo y cuándo responderán a ella. Hace unos segundos Evelyn y yo estábamos hablando del orden de alguien. Y miren cómo sería importante para uno saber en qué parte entro yo a responder por la parte que me toca, ¿no? ¿Sí ves? Ahí es donde qué importante uno integrar equipos o reuniones o gestiones. Sí, esta es la parte de la visión gerencial del gerente de proyecto. De hecho, este es el libro de administrar el proyecto, o sea, formular y administrar el proyecto. Y esa es una recomendación a uno a simple vista, uno como, sí, es obvio. Pero tú te puedes encontrar con personas que lideren proyectos que no te informen nada. Y cuando te das cuenta, te puedes encontrar, y ojalá no les pase, con personas que te convocan a una reunión, no te dan agenda a la reunión, pues llegas a la reunión y en la reunión te dicen, ve, presenta tú tal cosa. Y uno,
¿Qué tal que no voy a traer mi computador? O sea, ¿qué presento? O sea, unas cosas rarísimas y esos son los gerentes de proyecto. Uno tiene que entrar como mucho a articular con estas personas. Oye, en la próxima, porfa, dime. Entonces, ¿ya qué hago? Cuando yo tengo una persona así que me lidera en un proyecto, ¿yo ya qué hago? Lo cojo 2 días antes. Oye, ¿qué hay que hacer para el jueves? Oye, ¿qué hay que hacer para el jueves? Oye, me vuelvo cansona. Porque es que esa quemadita de ropa que te pone ahí, presenta tú y uno que, o sea, Pero eso porque o sea, ¿será que es por echarle mal agua o es porque son así despesados y más bien despistados. Está su capacidad de no pensar un poco más allá, que ni siquiera es que sea maquiavélico y te quemo para que, sino al contrario, llega la reunión de que era el tema de hoy, no, pues Ángela, presentamos tal cosa. Okay. Por eso uno tiene como que, o sea, si integras equipos, no permitas, si eres el líder del equipo, pues para abajo no lo hagas. Y si integras un equipo donde tienes a alguien así, es, oye, ¿qué tal si me das un poco antes? Oye, hay una reunión el jueves, ¿quieres que te ayude en algo que hay que presentar? O sea, prevenir esas situaciones. Obviamente se van a encontrar con personas que van a tener la característica de que lo hacen con mala intención, pero pues ahí la vida misma les enseñará cómo manejar a esas personas, no les puedo decir. Listo. Una tercera recomendación es establecer el código de conducta. Bueno, este tema de saber cuándo tienes que cumplir lo que tienes que cumplir y cómo los integrantes responderán en esa parte de la secuencia de las actividades. Desarrolla un sistema de prioridades para distinguir entre los mensajes que requieren una respuesta inmediata y aquellos con marcos temporales más grandes. Establezca normas claras y protocolos para suposiciones y conflictos en formación. Como la mayor parte de la comunicación es no visual, ustedes sabían que la mayor parte de la comunicación auditiva está fundamentada en la parte no escuchada. Es decir, usted puede tener interlocutores o oradores que se comunican muy bien cuando mueven las manos, como yo, ¿sí? O puede haber personas que hablan más, ¿sí? O sea, es una parte de la comunicación que no es lo que dices. No sé si les ha ocurrido que se comunican por un chat y algunos de los integrantes del chat leen una cosa o comprenden una cosa y otros comprenden otra. ¿Saben por qué? Los signos de exclamación, los signos de puntuación, las comas, los puntos, unas situaciones complejísimas de la comunicación. Entonces, el tema de establecer una comunicación adecuada, entonces, las normas y los protocolos de cómo comunicarse adecuadamente. Y en esa parte de aquí, lo que él nos dice, hay una parte de las comunicaciones que están vinculadas, sobre todo para nosotros los latinos, que está muy vinculada con las expresiones faciales y corporales. Nosotros nos comunicamos mucho, no solo más allá de la voz. Ustedes se van a encontrar con personas de otras nacionalidades que se comunican solamente hablando y no tienen ni siquiera entonación, no le suben, ni le bajan, ni le ponen emoción a una frase, ni le quitan emoción. Y eso hay que aprenderlo a comprender y fluir en ese canal de comunicación. Hay personas que necesitan explorar más profundamente el comunicarse con los miembros para forzarlos a explicar los puntos de vista, las acciones, las preocupaciones con más claridad. Deben dar una doble revisión a la comprensión. Compartir el dolor. Entonces, en este caso es que no pida que todos se adapten a su zona horaria y preferencias. Rote los horarios de reunión para que todos los integrantes puedan tener la oportunidad de trabajar de acuerdo con su reloj. O sea, ¿qué es eso? Hey, vamos a tener reuniones a tal hora, otro día a qué hora las hacemos, ustedes qué horas proponen, no sé qué. O sea, no que sea esa imposición del gerente, o sea, fluir en el manejo del equipo. Hasta cierto grado, la administración de un equipo del proyecto virtual no difiere de la administración de un equipo de proyecto regular. La clave es trabajar dentro de las restricciones de la situación para desarrollar formas eficaces con el propósito de que los integrantes del equipo interactúen y combinen sus talentos para completar el proyecto. Ahora mira, esta parte de la lectura me satisfizo enormemente y por eso la quise traer. Las trampas de los equipos de proyectos. O sea, recordemos, el proyecto puede estar muy bien formulado, tener unos supuestos muy razonables, tener un estudio de mercado muy razonable, tener una capacidad de generar los recursos, las ganancias muy razonable, tener la máquina adecuada, tener unas emisiones ambientales y contaminaciones adecuadas, tener el flujo de caja para funcionar, el financiamiento. Pero si el equipo que lo empieza a ejecutar no es el adecuado, el proyecto igual no va a funcionar. ¿Sí? Puedes tener los mejores supuestos, acertados, pero contratas a las personas equivocadas, no te sirve tampoco.
no va a dar resultado. Como tener las personas adecuadas con un proyecto mal formulado tampoco va a dar resultado. Entonces, los equipos de proyecto de alto rendimiento pueden producir resultados dramáticos. Sin embargo, como cualquier cosa buena, hay un lado oscuro en los equipos de proyecto de los que el administrador debe estar consciente. Nos referimos al fenómeno como proyectitis. En el capítulo 3, por allá más atrás lo ponían, y analizaban con mayor detalle como siempre tener que estar haciendo un proyecto para un proyecto para un proyecto y todo es proyectos, y me la paso en proyectos, me la paso en actividades, muchas cosas, multitarea, multicosas, y estoy acá y estoy allá y no sé qué, y a todo le generan un proyecto y le generan una agenda y generan un grupo o un chat y generan un área compartida, ya sea en el Drive o en el Dropbox o no sé en cuántas herramientas tecnológicas hay para compartir información. Y bueno, en ese capítulo 3 también enfatizaban en que los administradores del proyecto pueden hacer para reducir la probabilidad de que ocurran los problemas de esto. Entonces, hablaba del pensamiento grupal, donde decía que, bueno, el autor Yanis primero identificó el pensamiento grupal que influyó en la frustrada invasión de la bahía de Cochinos a Cuba en 1961, y su término se refiere a la tendencia de los miembros de los grupos altamente cohesivos a perder sus capacidades de evaluación crítica. Esta afección parece, ¿cuál es la capacidad crítica de los integrantes de un equipo? Cuando los equipos altamente de cohesión alta o altamente vinculados, es que están tan conectados los integrantes que nadie argumenta nada ni nadie propone algo contrario. Entonces, ya están tan conectados o tan vinculados que el que lleva, digamos, el criterio o lleva el liderazgo ya plantea algo y nadie lo cuestiona. ¿Eso no va? Justamente lo llamaba como que los equipos tan conectados pueden dar grandes resultados, pero la parte oscura es que nadie tiene pensamiento crítico porque ya todos están tan influenciados porque ya son pensamiento grupal. Y como resultado, las decisiones se toman rápida, con poca consideración de las alternativas. Con frecuencia la práctica lleva a fiascos que después del hecho parecen del todo improbables. Algunos de los síntomas del pensamiento grupal incluyen ilusión de invulnerabilidad, entonces el equipo se siente invencible. Está marcado por un alto grado de espíritu corporativo, una fe implícita en su sabiduría y un optimismo excesivo que permite a los miembros del grupo sentirse complacientes acerca de la calidad de las decisiones. Me divierte mucho encontrar esto en un texto, o sea, como algo tan ilusorio, ¿no? Como tan iluso. O sea, ser invulnerable. El segundo es el enmascaramiento del pensamiento crítico. Los miembros del grupo analizan solo algunas soluciones, pues ignoran las alternativas. O sea, los miembros que integran el equipo desconocen tanto la posibilidad de que algunas situaciones puedan ocurrir que puedan afectar, que ni siquiera plantean otras. Ve, ¿y si nos pasa tal cosa? Oiga, ¿y si está tapada la Cañas Gordas, por dónde me voy? Ay, vea, ¿y si tal cosa? O sea, bueno, ¿y si no hay cafetería, dónde compro? O sea, ni siquiera han razonado en situaciones así. Señor. Cofi, ¿tú cómo crees que uno maneja eso? O sea, digamos, si uno tiene un equipo a su cargo, ¿cómo evita llegar a ese punto? Mira que yo conozco a una señora que fue mi jefe un tiempo, que me gusta mucho, es una persona muy fría, o sea, usted no la ve transmitiendo emociones en las reuniones y eso me parece tan valioso, porque a veces, en especial ocurre mucho con las personas mujeres, que nos juzgan mucho de ser muy emocionales. Esta señora es muy fría en su proceso y ella siempre involucraba en reuniones a personas que siempre criticaban. Nosotros decíamos, la doctora, ¿para qué trae este man? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, siempre esas personas, porque, oigan, siempre uno encuentra personas que siempre están dispuestas a criticar, ¿no? Siempre. Yo creo que ya se están acordando de algunos, ¿no? O algunas personas así. Y yo decía, ¿ella por qué lo trae siempre? ¿Sí? O sea, ¿para qué lo convoca de otros? Yo decía entre mí, ¿no? Miren mi visión cómoda. Nosotros trabajamos mejor sin él, ¿para qué lo invita? Pensaba yo. Ya cuando estábamos cerrando el proyecto y las cosas, yo le decía, una vez le pude decir, ve jefe, ¿usted por qué siempre invitaba a tal? Me dijo, porque él me hace ver lo que yo a veces no veo. Y es que él, con su capacidad negativa, siempre me permitía ver cosas que yo no pensaba que pudieran ocurrir. Entonces, ella me decía, para mí era muy incómodo. Siempre su actitud, su postura. ¿Sí? Pero era alguien externo al equipo de trabajo. No, eran personas del equipo, pero en las personas del equipo
hay personas que a veces no se como más negativas, como que esperan lo peor y eso. y el conflictivo y el criticón, porque hay una cosa es hacer crítica constructiva basándote y fundamentando tu opinión, y otra cosa es el que siempre está criticando sin ni siquiera tener una opinión razonable. Y ella invitaba a esos. Y a mí me parecía, o sea, durante mucho tiempo que trabajé para ella, yo decía, la doctora, ¿para qué trae este señor? Y luego ella me dijo, él me permitió prevenir muchas cosas. O sea, obviamente, ella me decía, obviamente él muchas veces planteaba cosas que uno decía, no, pues Pero el sí, invitado era el que criticaba o lo criticaba mucho. no, lo invitaba a él. No, no, pero él era el que criticaba Sí, a pesar que a él lo criticaba. no. Ella siempre invitaba a esa persona criticona, negativa, siempre. Y yo decía, pero no es como sin él, ¿no? Y es eso, o sea, vos tenés también que ser tan fuerte mentalmente, ve, voy a soportar a esta persona que siempre va a decir sandeces, porque de pronto alguna de esas cosas que hizo la verdad podría pasar. Eso me parece, o sea, no se mueve los sombreros que, por ejemplo, se usaban en Disney, algo así, Pixar, no, que era como que ajá, ¿Cuál? lo que decían como que hacemos un grupo de una reunión, entonces el inicio va a ser un amarillo, puse rojo, puse verde, entonces supuestamente es como aquí, entonces había un plan negro y un negativo. Eso es en el libro de que ponen una letra. Pero bueno, porque sí, yo no le llamo que es el optimista, va a decir todo lo bueno, no pasa decir todo lo malo, puedo ser como que eso más o menos parecido con los. Pues casi no sé a qué analogía te refieres, pero Como, no la cogí, Es no, que, no la o cogí. sea, Hace años no veo pizza. no, es que hay un libro del creador de Pixar, ¿no? O bueno, algo así, y él explica que hay pues como tipos de sombreros y eso va de acuerdo a la personalidad de cada persona. Entonces como que el sombrero negro es la persona negativa. Ok. Entonces lo que dice Emilio es que en esas reuniones a veces a la gente le atribuyen como un rol, como que te dicen, mira, usted toca hoy ser el sombrero negro, entonces esa persona se tiene que Ah, poner en el rol de buscar lo peor y de buscar lo que peor podría salir, digamos. genial, porque por ejemplo, ahora que más temprano hablan de Ituango, y ahora lo recordé, y es los calculistas de Ituango del muro de contención, los que avalaron sus cálculos, perdón, el calculista principal es un profesor muy acreditado de Colombia, ¿sí? Y los que le revisaron fueron sus estudiantes, pero no fueron sus estudiantes críticos que aprendieron bien el curso, sino fueron sus estudiantes plebeyos. O sea, el doblado ahí, venga, le rindo pleitesía. Entonces, dicen, cuenta la leyenda urbana, nunca sabremos la verdad, pues, terminamos todo Colombia pagando eso. Y terminaremos por muchos años pagándolo y seguramente ustedes pagarán mucho más con sus impuestos en un futuro con eso. Bienvenidos, ¿no? Welcome to the jungle. Recuerden, ¿no? Lo que dijo Daniel un día, ¿no? Pagar impuestos en un país donde el director de impuestos tiene cuentas de evasión fiscal, que ese fue el día que salieron los... Los papeles de Panamá. No, eso no fue Panamá. Yo quizás no fue Panamá, sino fue Dios Caimán. Eso, la ciudad de Panamá. Sí, los de revelación hace poco. Pero bueno, entonces volviendo. Decían que algunos de sus estudiantes le habían cuestionado parte de los cálculos. O sea, cuenta la leyenda, porque, repito, nunca lo sabremos. Y él, ¿cómo así? ¿Usted cómo le ocurre cuestionarme a mí? Si hubiese habido alguien tan fuerte y tan negativo, podrían haberse. Pero, o sea, ahí es que yo me pregunto, ¿cómo no era alguien que, o sea, a quién se le es como si tú traes un proyecto y nos dices a nosotros que valoremos lo que tú hiciste, pues como que yo lo veo súper ilógico y súper irracional y súper, primero, no es ético y no es lógico porque me está aprendiendo del profesor que hizo. Pero no era en el rol de clase, era el rol de un señor que hizo unos cálculos y luego contrataron una firma de ingenieros que realizara los cálculos. Pero unos estudiantes. Y esos eran sus estudiantes, pero eran sus estudiantes No, tipología plebeyos. Sí. Habían sido sus estudiantes. Pero es que podían elegir una firma de unas personas extranjeras que no supieran ni siquiera quién era el gato que hacía los cálculos. O sea, Yo siempre he dicho, porque para eso no contratan, no sé, a un japonés o a un alemán que sabe son que fríos. es que contrata a alguien de aquí, y si no es de aquí, contrata a un chileno, que es lo mismo, o un peruano, que es lo mismo. Entonces,
Pero sí, lamentablemente, tantas cosas que tienen precio. Bueno, entonces, hablamos del enmascaramiento del pensamiento crítico, que es esa imposibilidad del grupo de plantar ideas como críticas que fallan en examinar las consecuencias adversas que podrían seguir el curso preferido de acción. Que era esto que, como que hablábamos, cuando hay estos proyectos ambientales tan fuertes, le hacen incluso una simulación y una resistencia a si pudiese ocurrir estos efectos secundarios negativos, que tendríamos que pasar, que pasa easy. Hay estereotipos negativos de la gente externa, entonces piensan, el grupo está tan conectado que piensan que hay personas externas que pueden ser buenos o malos, o sea, critican al externo, y entonces surgen en lo que el grupo considera que los extraños se oponen a las decisiones y son los tipos malos que se perciben como incompetentes y maliciosos y cuyos puntos son indignos de una consideración seria. Típico de un equipo de trabajo que piensa que el dueño del proyecto, que es el dueño del recurso, está perdido. Él es un incompetente, él no sabe plata, solo tiene la plata, él no sabe el proyecto, nosotros somos los que sabemos. Yo he tenido que escuchar a personas haciendo los proyectos y yo dentro de mí digo, no solamente porque nos paga y esto puede estar grabado, sino que adicional a eso, alguien por allá pensando en lo que uno no ha pensado. Y eso es, o sea, los proyectos no están trazados, uno no sabe cuándo va a ser un proyecto que va a pasar, uno no sabe dónde va a llegar. ¿Usted no les ha ocurrido o no han visto esa imagen de internet que uno dice que cómo cree que va a ser la vida, entonces que hace como derechita, ¿no? Todo casi una línea 90 grados, perfecta, derechita, avanzando entre tiempo y lo que tengas en el eje Y de la variable. Y no, eso es subiendo, bajando, se vuelve, usted vuelve y baja, vuelve. O sea, los resultados nunca son como uno los espera. Entonces hay estereotipos negativos de la gente externa que se cree que entonces son incompetentes. Entonces les quiero proponer, bueno, y el cuarto o último dato es la presión directa, que cuando un miembro del equipo protesta o cuestiona a la dirección que dirige al equipo, se le aplica la presión directa por ser el disidente. O sea, lo que les quiero contar desde mi experiencia, en ese caso que yo les contaba con la doctora, ese disidente nos ayudó mucho. Era tan negativo que nos planteaba cosas que nosotros decíamos, mi chica, ¿de dónde sacas esas ideas? Pero uno luego sí decía, él se retira, uno decía, ni si pasa lo que dice tal, oye, ¿qué hacemos? Oiga, pensémosla, no, vea, analicémosla de otra manera, tal cosa, ser bien. Enseguida se le recuerda que la velocidad es importante y que la meta es estar de acuerdo y no discutir y acelerar y cumplir y lograr la meta. Entonces como que no, a veces no respetan las disidencias, o sea, no escuchan esas cosas. Hay un síndrome del bypass burocrático y es que hágame la carta, hágame el acta, hágame es un montón de procesos que absorben tiempo y un equipo que opera fuera de la organización puede alejar a los demás trabajadores que están limitados por las normas y los procedimientos. El espíritu del equipo se convierte en una obsesión por el equipo, entonces yo integro este equipo, yo soy lo mejor, nosotros decidimos, nosotros hacemos, pues hay sendas narrativas en relación a eso. Y otra de las cosas, lo llaman es convertirse en nativo a cuando participas en un equipo y tomas el control del criterio del líder del equipo, o sea, como que te involucras en la residencia donde estás del proceso. Entonces, les quiero proponer que hagamos unos ejercicios que hay acá, 2 casos. Bueno, esta parte del capítulo tiene muchos casos. Yo por acá no he bajado en la sala de los que no están en la clase y no se han dado cuenta, ¿cierto? Ya no me preocupo. Sí, ya lo voy a hacer. La quiero hacer y ahora le voy a tomar, pero tengo la luz apagada, ahora lo voy a tomar. Bien, gracias por acordarme. Quiero proponerles, acá hay unos ejercicios, unos casos, y el ejercicio o el caso plantea unas preguntas. Entonces, ¿quieren que hagamos como casos y se subdividen en grupos pequeños o hacen uno solo? ¿Qué quieren hacer? Da una idea, ¿no? Ok, y viendo ahí, ¿sí? Sí. Entonces, ¿quieren hacer el mismo caso? Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer este caso, el caso de Customer Office, Equipment. Y entonces, Amber Briggs, bueno, esto está en la página 373 del libro.
373 y 374. Entonces, Amber Bridges observó nerviosa su reloj mientras se sentaba al frente de una larga mesa en la cafetería de Kessner Office. Ya eran las 3:10 y solo 10 de los 14 miembros habían llegado a la primera reunión de la fuerza de tareas del aniversario de Kessner. En ese momento, 2 miembros más no se presentaron deprisa y murmuraron disculpas por llegar tarde. Bridges aclaró la garganta y empezó la junta. Kessner Office está ubicado en Charleston, Carolina del Sur. Se especializa en la manufactura y ventas de prestigiosos muebles y equipos de oficina y disfrutó un crecimiento constante durante sus primeros 5 años de existencia en una marca de empleo elevada de más de 1,400 trabajadores. Luego hubo una recesión nacional que obligó a la empresa a despedir a 25% de sus empleados. Esto fue un periodo traumático para la empresa. Llevaron a Justin Tuts como nuevo presidente y director ejecutivo y las cosas comenzaron a cambiar con lentitud. Este presidente ejecutivo estaba comprometido con la participación de los empleados y rediseñó las operaciones. Mire, comenzaron a cambiar con lentitud. Estaba comprometido con la participación de los empleados y rediseñó las operaciones alrededor del concepto de equipos autoadministrados y pronto la empresa presentó una línea innovadora de muebles ergonómicos diseñados para reducir la tensión de la espalda y el túnel carpiano. Esta línea de equipo demostró ser de gran éxito y Kessner se convirtió en un líder conocido en la industria. Hoy la empresa cuenta con 1,100 trabajadores y ha sido seleccionada por segunda ocasión consecutiva por el Charleston Potts and Courier y como una de las 10 mejores empresas locales para trabajar en Carolina del Sur. Amber Bridges, de 42 años, es una especialista en recursos humanos que ha trabajado para Kessner durante los últimos 5 años. Ya se me perdió un poco cuánto tiene la empresa de duración. Tiene como pocos años, ¿no? Tiene como 5 o 7 años. Los primeros 5 años. Ah, no dice. No dice cuántos años tiene antigüedad. Ok, bueno, esta señora ha trabajado 5 años en la empresa. En ese tiempo ella ha realizado una diversidad de actividades que incluyen el reclutamiento, la capacitación, la compensación y la construcción de equipos. David Brown, vicepresidente de Recursos Humanos, asignó a Bridges la responsabilidad de organizar la celebración del 10º aniversario de la empresa. Estaba emocionada por el proyecto porque reportaría de manera directa a la administración superior. El presidente y director ejecutivo le dio los detalles del propósito y los objetivos de la celebración. Tuts enfatizó que este debía ser un acontecimiento memorable y que era importante festejar el éxito desde los oscuros días de los despidos. Ah, claro, primero funcionaron muy bien, llegó la recesión, despidieron personas y ahí siguen como recuperándose. Además, confesó que acababa de leer, bueno, son 10 años técnicamente, ¿no? Del 10º aniversario, 10 años de la empresa. Además, confesó que acababa de leer un libro acerca de las culturas corporativas y creía que estos actos eran importantes para comunicar los valores de la empresa. Dijo que quería que esta fuera una fiesta de los empleados, no una celebración conjurada por la administración superior. Como tal, se le asignaría una fuerza de tareas de 14 empleados, cada uno de los departamentos importantes para organizar y planear el festejo. Su equipo tenía que presentar un plan y un presupuesto preliminar a la administración superior dentro de 3 meses. Al discutir los presupuestos, reveló que él quería que el costo total debía estar alrededor de $150,000. ¿Qué? Ok. Concluyó la reunión al ofrecer ayudar a Bridges en cualquier cosa que pudiera para lograr que el acontecimiento fuera exitoso. Pronto, Bridges, o sea que esta es como la jefe de recursos humanos, recibió la lista de nombres de los miembros de la fuerza de tareas, que son los 14 que no le llegaron a la reunión, y ella los contactó por teléfono y por correo electrónico para arreglar la junta de hoy. Tuvo que luchar por conseguir un sitio de reunión, su cubículo de recursos humanos era demasiado pequeño para acomodar un grupo a ese tamaño y todas las salas de reuniones estaban reservadas o en remodelación. Se conformó con la cafetería porque por lo general estaba desierta en las tardes. Antes de la reunión publicó la agenda en un rotafolios junto a la mesa. Dados los ocupados horarios de todos, la reunión se había limitado a 1 hora. Entonces decía como la agenda, presentaciones, visión general del proyecto, reglas, horarios de reunión y cierre. Entonces, la primera reunión comenzó con bienvenidos. Para los que no me conocen, me llamo Pepita, recursos humanos, administrar el proyecto, la administración, para que sea un evento, la razón por la que están aquí, en los departamentos no ha hecho nada importante. Luego revisó la agenda y
Hizo que se presentaran los participantes. Ah, bueno, esto es cuento. Listo. Le pidió a cada miembro que se presentara. Soy Camila de Plásticos. Porque tengo la reputación de hacer excelentes fiestas. A su vez, cada miembro hizo lo propio. A continuación, tenemos una muestra de representaciones, el de mantenimiento. No sé por qué estoy aquí. Las cosas han ido un poco lentas en mi departamento, así que me mandaron seguramente para acá. No hay mucho que hacer. Soy tal de ventas nacionales. En realidad yo me ofrecí como voluntaria para esta asignación. Creo que sería divertido planear una fiesta. El nombre es NID de contabilidad. Mi jefe tenía que venir a estar en esta reunión y pues supongo que me tocaba a mí. El otro dijo que era el único en compras que estaba desde el principio, que han pasado tiempos difíciles y pues para eso quería estar como para saber lo que habían logrado. Luego la de ventas internacionales, creo que esta es una gran idea, pero le debo advertir que estaré fuera del país casi todo el mes siguiente. Luego la de ingeniería, que llegó tarde y que están las cosas muy ocupadas en su área. Circuló los nombres de las personas ausentes, pasó una lista, luego resumió la reunión y le dijo a los asistentes que esperaba de manera que le hicieran la presentación formal a la administración dentro de 10 semanas. Ella reconoció que eran personas muy ocupadas y que el trabajo pues debía administrar. Si nos equivocamos, todos se van a enterar. Entonces repasó las reglas básicas y enfatizó que de ahora en adelante las reuniones empezarían a tiempo y que esperaba que le avisaran con anticipación si no estarían presentes, pues estarían ausentes. Resumió la primera parte del proyecto centrándola en 5 preguntas. ¿Cuándo, dónde, qué, quién y cuánto? Causó revuelo en el grupo cuando le respondió una pregunta acerca del costo y les informó que la administración superior está dispuesta a pagar hasta $150,000 por la celebración. Y entonces, pues, o sea, $150,000 es mucho dinero, entonces como que todo va a ser tremenda fiesta. Pidió la atención del grupo para identificar el tiempo de la reunión común, luego para discutir durante 15 minutos terminó la discusión al solicitar a cada integrante enviar un programa del tiempo libre que tendrían durante el mes siguiente. Y claro, pues ella necesita como coordinar a la gente, ¿no? Y ella utilizaría esa información en un nuevo software de planeación para identificar los tiempos óptimos y terminó la reunión con un agradecimiento a los miembros por la asistencia y les dijo que pidieran ideas a sus compañeros de trabajo, bueno, como reunir información. Entonces, critique el manejo que le dio esta persona a la reunión y qué considera usted que debió hacer diferente, si es que hay algo que pueda hacer. ¿Qué piensan? En cuanto a lo que hablamos hace un momento, como de las técnicas de comunicación, del manejo del equipo. Pues primero, o sea, yo pienso que ya como que tuvo una actitud muy de yo soy la que mando y sé hacer esto y esto y esto y ya. O sea, no veo como, pues lo que yo entendí es que no hubo como una comunicación real más allá de cada uno presentarse y decir de qué área. Entonces, no. Como que no les dio un rol suficiente, ¿no? Y José. Por otro lado, es que pues, los miembros del equipo fueron como que escogidos y no por voluntad. Yo creo que eso también tiene que ver mucho en el esfuerzo que ellos Que le van a dar al proceso. Sí, de acuerdo. Esas serían las barreras, que las personas fueran como más delegadas. Ahí me decía que porque le tocó, no voy a estar el otro mes. O sea, eso que dice José, por ejemplo, yo me pongo el papel de que yo voy a hacer un proyecto, y alguien me responde con eso y yo voy a resolver que se van a... O sea, aunque no, pues que me tocó en el primero año. Sí, aparte. Pues no sé. Emilio, a veces haces unas entradas al tema. Bienvenido, Emilio. Sí, entonces de nuevo, la manera en que manejó que no fue una actitud de liderazgo y como de involucrarlos a los participantes, no como que asignó tareas, cumplió, les dijo la próxima vez a mí si no van a llegar a tiempo o si no van a estar a tiempo o algo. Luego, la posibilidad de encontrar las barreras que ella puede tener al terminar el proyecto, pues de lograr terminar el proyecto es este tema de que las personas están ahí más forzadas o asignadas que por mérito. ¿Y qué puede hacer ella para superar esas barreras? ¿Qué piensan? Si no está interesado en estar con eso, pues, chao. Chao, bacalao. Sí, pero corre un riesgo, José. Pero por eso, como es el reclutamiento, ¿no? Es decir, más que seleccionar a personas a tratar, estar cuestionando a personas. Y una consideramos, tú eres apto, tienes los requisitos para participar en ese proyecto, ¿estás interesado? Sí, no, sí, listo. Ok. Bienvenido, será sencillo, porque tampoco es como, ahora estamos buscando quién es voluntariamente
Ok. La fiesta, pero también que le encanta la experiencia. Muy interesante, me gusta. Bueno, ¿y qué debería hacer ella en este punto en el que estaba basándose en el resultado de su primera reunión o en la gestión como hizo su primera reunión en lo que sigue? ¿Qué debería hacer? Pues primero reconsidero, pues cambiar el equipo. O sea, los que no están, digamos, tan dispuestos a estar, cambiarlos. Y segundo, como cambiar el enfoque que ella le da, o sea, hacerlo como, pues que es una reunión, pues no de amigos, porque obviamente pues hay como una relación de uno formal, pero que sea algo, es que, o sea, yo noto que también pues si uno organizar una fiesta no es como, o sea, no es como organizar un proyecto del que depende del futuro económico de la empresa. Entonces, Sí. como que para eso, para organizar una fiesta y para que no haya buen ambiente, desde la gente que lo organiza, tiene que haber buen ambiente, buena conexión, que no hay. Pero también, ¿sabes qué? Pero, Es que dale. no, no. Pues es que yo creo como que uno no, digamos, si vos llegas a una empresa y por más de que no te guste tu trabajo, pues uno no puede cambiar el grupo así porque sí, o sea, como que vamos a cambiarlos a todos, no, sino como que ella debería como que conocer más las fortalezas como de su equipo de trabajo y asignarlos así, entonces como que hablar con ellos y decirles, bueno, tú para qué eres bueno o qué te gusta y así mismo como darle las obligaciones. Pero que vaya, sí, me acordar es que hace poco necesitaron una fiesta, ya que fueron como 40 pesos cada uno, ¿no? Sí. Y no había ni comida. Me pasa. Sí, No te creo. y uno dice, a ver, ¿quién organizó eso? ¿Quién hizo eso? No te creo. No, que la cuota, que para no sé qué, y uno llega, una botellita de guaro ahí, Pero- ya, pero y no, uno entonces- coge y mi plata que. No, y era como que decimos como que habían pedido una torta como muy bonita, muy no sé dónde, como de manzana tallada en Himalaya, como para probarlo pues como con la lengua. Cada uno pues como que, y yo decía, o sea, Una laminita así no, delgaditica. la plata la gastaron en la torta, y no hay comida, yo, o sea, como que, brutal. Entonces ahí también toca lo que yo decía, toca, o sea, primero allá buen ambiente, sí, pero que la gente que ahí está competente, no viste la cuota para irse a la reunión formal, llega la gente allá y ahí dice agua, un brownie, ay, vení esto. Wow. Uy, ¿y la pagaste, Emilio? ¿Fuiste y llegó? No, creo que no pasa, en serio, pasa. Y que vuelva la torta, no. Y con algo que para la decoración, ¿no? No, Tenía esa dos es la cositas ahí, la telaraña. ajá, dos telarañas y ya esa era la decoración. No. Ahora vamos a... No, todavía no la puedo creer. ¿Y eso es de qué? ¿De amigos? Sí, pero que lo voy a organizar para que está mal. No, pero es una chica. Nadie dijo quemar todo el Y a ver, asado. si es que además era una vaina incómoda porque tal hubo gente que fue como que ve y ese trago lo trajeron de Rusia o qué es lo que pasa, porque claro, y la pues como que se molestó y mandó así como de toda la factura y sí, exacto, ya gastamos la mesa en decoración y como a qué le importa la decoración. No era que es que Blanqueando el no, cumpliendo ya como 25 años que las bombas respeten. Bombas en Carulla, espérate. Bueno, sigamos con el tema de la gerencia. No, ¿qué tal eso? Ve, digamos que el texto nos acompaña con otros casos que la comunicación, a mí eso me parece muy bonito, pero tiene cierta cháchara ahí involucrada. El enfoque de los intereses, la gerencia, inventar las alternativas para la ganancia mutua, tratar con personas irracionales, les va a pasar toda la vida, lo que les digo, no lo golpeen. Interés sobre las relaciones con los clientes, los más destacados en la investigación, momento. Bueno, habla cómo hacer la contratación externa, los términos clave, las preguntas de repaso, contratación externa, el proyecto de instalación del software de contabilidad, cómo funciona el software, los antecedentes, no. Luego habla de la administración de los contratos, contratos plus, el riesgo del comprador, las preguntas índice. Yo creo que estábamos acabando. Medición y evaluación del progreso del desempeño. No, esto es control de proyectos y nosotros no vamos a control de proyectos. Tenemos suficiente con la evaluación del proyecto. Nuestro curso se llama evaluación.
no medición del proyecto. No, chicos. Creo decirles que hasta ahí estaría nuestro plazo. No, yo no lo veo el tema. Pues yo no les quiero meter relleno. No sé, ¿ustedes quieren algo más? No, pues yo no me quedo. Vean, pero saben, acá del tema de la contratación, sí quería decirles algo. Ustedes saben cómo funciona el tema de los contratos PS y la diferencia entre un contrato PS y un contrato laboral. ¿Saben la diferencia? Sí. Ah, sí. Pues a grandes rasgos, sí, sí. O sea, que se hace una asignación monetaria, que sobre esa asignación monetaria se paga una parte como de base salarial, como el 40%, y de ahí haces cobertura de seguridad social. Y pues el laboral es como un reglamento como más rígido. Bueno, eso de prestaciones. El laboral tiene horarios, tiene destinaciones. Ah, no, ya están preparados. ¿Cómo? Es verdad que el servicio no hay estudios con seguridad social. El prestador de servicios tiene que cubrir de manera propia, autónoma, su propia seguridad social. Ah, está, por eso está. Y la tiene que presentar para poder cobrar. O sea, el pagador debe garantizar que el prestador de servicios pague su seguridad social. Tendría que dar a todos. Yo tendría que tener una foto de todos los contratos. Todo lo externaliza. Sí, yo creo que Chicos, gracias por la atención. no, pero ya debe. Hoy es el café por si alguien necesita conocer. O sea, ya abordamos todo lo que No, ahí está. No, pero en